Estimados estudiantes, niñas y niños de octavo año básico, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy los invito a escuchar la cápsula número 4 de Ciencias Naturales de este semestre. Hoy día cambiamos el tema, ¿cierto? Empezamos un objetivo nuevo, el objetivo de aprendizaje número 12, que tiene relación con el eje de química y el nivel 1 de la priorización curricular. El objetivo de esta clase es describir la teoría de John Dalton mediante sus postulados y evidencias previas sobre lo que da la constitución de la materia. Las habilidades son observar, identificar, comprender y describir finalmente. Este contenido tiene relación con la materia misma, ¿cierto? La forma de cómo están hechos los objetos, ¿cierto? Todo lo que se considera materia en nuestro universo a nivel particulado, a nivel atómico, ¿ya? Por ende, los conceptos de molécula y átomos son los que vamos a estudiar durante este objetivo de aprendizaje. Para comenzar y entender bien lo que es la materia, vamos a ver cómo un científico que se llama John Dalton, como dice el objetivo, fue el que descubrió que la materia está constituida por átomos, ¿cierto? Dice que John Dalton fue un químico y físico británico que desarrolló la teoría atómica de los átomos, en la que se basa la ciencia actual, la ciencia moderna, para decir que la materia está constituida por partículas que no se ven, que son indivisibles y que se llaman átomos. Fue educado por su padre en una escuela de su ciudad natal, donde comenzó a enseñar a la edad de 12 años, por lo cual era un niño que era muy avanzado en sus conocimientos para poder enseñar a la edad de 12 años. Ya tenía una gran cantidad de conocimiento acumulado, ¿cierto? Donde le permitió a esta edad poder realizar enseñanza. En el año 1808 publicó su obra Nuevo Sistema de Filosofía de la Química, donde es un libro científico en el cual fue el primero en designar el daltonismo, que es una falla fundamental, ¿cierto?, del sistema visual cuando las personas ven todo de un mismo color, ¿cierto?, o confunden los colores. Pero el hallazgo fundamental de este físico químico fue la teoría de la materia, la teoría atómica de la materia, que él dice es el primero en decir que los átomos, los objetos se constituyen por átomos y moléculas, ¿cierto? Cuando son constituidos por átomos distintos, por moléculas, cuando son constituidos de un átomo de una misma cantidad por átomos, ¿cierto? Dice también que él también hizo un estudio donde las masas de estos objetos se combinan, ¿cierto?, para formar los compuestos. Cuando hablamos de compuestos estamos hablando de átomos de diferentes tipos que forman una molécula, y cuando hablamos de un elemento hablamos de átomos de un mismo tipo que forman una molécula, ¿ya? Y esta teoría él la formuló en el año 1803. Ahora en adelante vamos a ver lo que es la teoría atómica de John Dalton, ¿cierto? Y vamos a ver cada uno de sus postulados. ¿Qué significa que sean postulados? Características de una ley, ¿cierto? De una teoría en este caso, ¿cierto? Son aspectos o atributos que él le da a los átomos y a los compuestos, ¿cierto? A los elementos y a los compuestos en base a tres postulados, en base a tres características. En el año 1808, John Dalton publicó la teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito, que fueron científicos antecesores de la Grecia antigua, ¿cierto?, de la historia de esa ciencia, porque él era posmoderno, se podría decir, del año 1800, ya, donde se comenzó a basar en los estudios de estos científicos griegos, ¿cierto?, mucho más antiguos que él, para definir una idea de teoría en la cual constató que la materia está compuesta por átomos, y de ello rescató tres características principales, que son las siguientes. La teoría de Dalton se basa en los siguientes enunciados. El primer enunciado dice que la materia está formada por átomos, que son partículas indivisibles e indestructibles. Eso significa que no se ven y no se pueden destruir porque siempre van a permanecer en su mismo estado.
El segundo dice que todos los átomos de un mismo tipo químico son iguales en masa y en propiedades y diferentes a los átomos de cualquier otro elemento, ¿cierto? Entonces dice que son iguales en peso y en las características, pero son diferentes de acuerdo a su tipo. Si son de hidrógeno, son de un tipo; si son de oxígeno, son de otro tipo; si son de nitrógeno, son de otro tipo. Y el tercer enunciado dice que los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diferentes elementos, ¿ya? Dice que una molécula de un compuesto puede estar compuesta por un átomo de un elemento o más de uno, ¿cierto? Y cuando son de más de uno, cuando hay 2 distintos o 3 distintos o 10 distintos en una misma molécula, ya pasa a llamarse compuesto químico y no una sustancia pura como lo es un elemento. Ahí tenemos el primer precepto, que lo vamos a ver más en detalle, ¿cierto? Dice que la materia está formada por átomos que son partículas indivisibles e indestructibles, ¿cierto? Y ahí tenemos que dice: la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Indivisibles porque son solamente observables al microscopio, no puede detectarlas el ojo humano. Y indestructibles, ya que la materia siempre va a estar, independientemente cambie de estado, yo la destruya, cambie de estado, la fusione, ¿cierto? Le haga una transformación a la materia, siempre va a permanecer la materia. La materia, aunque yo queme un papel que se haga ceniza, la ceniza es parte de la materia, ¿cierto? No va a desaparecer. Ahí tenemos, por ejemplo, los átomos del cobre, como por ejemplo en el caso de un elemento, y el oro en el caso de este otro elemento, ¿cierto? Son átomos distintos si yo comparo los átomos del cobre con los átomos del oro, perdón. ¿Quién dijo que los átomos son indivisibles e indestructibles? Dalton hipotetizó que la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones constantes podrían explicar el concepto de átomo. Propuso que toda la materia está hecha por pequeñas y diminutas partículas indivisibles llamadas átomos, que imaginó como partículas sólidas, macizas, duras, impenetrables y siempre en un movimiento vibratorio. Nunca están quietas, siempre están vibrando, independientemente si están en un elemento sólido, en un líquido o en un gas. Siempre van a estar con una presión interna que las va a hacer vibrar. El segundo precepto o postulado dice ahí que todos los átomos de un mismo tipo, ¿cierto?, de un mismo elemento químico, son iguales en masa y propiedades, y también diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Y tenemos como lógica que todos los átomos de un mismo tipo son idénticos. Por ejemplo, los átomos que ustedes ven acá, que son de hidrógeno, son todos iguales, del mismo porte y de las mismas características. No hay ninguno que sea más grande o más chico o de un color distinto, son todos iguales. Lo mismo pasa con los de oxígeno, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los de bromo, ¿ya? No hay ninguna diferencia, son idénticos, ¿ya? No hay diferencia en porte, en tamaño, en color, en forma, son iguales. Y acá dice que también los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos, ¿cierto? Por ejemplo, el de hidrógeno está, aquí es una simbología, no es que sea así. El hidrógeno lo representamos de esa forma porque es distinto al de carbono, que vendría siendo de esa forma, distinto al de nitrógeno, que sería así, distinto al de oxígeno, distinto al del fósforo, al del azufre, distinto al del cal, ¿cierto? Todos son distintos. Si ustedes se fijan acá, los elementos que están acá representados por estos dibujos, ¿cierto? Ningún dibujo es igual al otro porque son átomos distintos, de distinto tipo. En la molécula yo tengo 3 átomos de oxígeno más 2 átomos de nitrógeno, me da el óxido nitroso, ¿cierto? Es una molécula que se conforma por 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. En el caso de la segunda molécula, acá tengo 3 átomos de oxígeno más un átomo de azufre, me da el ácido sulfúrico, ¿cierto? O óxido sulfúrico.
acá tengo, por ejemplo, en la tercera molécula, el agua, que acá tenemos el dióxido de carbono, que vendrían siendo 2 átomos de oxígeno más un átomo de carbono. Y en la última molécula tenemos 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y ahí tenemos el ácido acético. En el precepto número 3, ¿cierto? Tenemos ahí que los compuestos se forman por combinaciones de átomos de diferentes elementos. Dice ahí que un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química, por ejemplo, el H2O está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forma el agua. Ahí tenemos la representación molecular, que vendría siendo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno que forma el agua. Y en esta molécula tenemos una molécula equilibrada, ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas unidas, ¿cierto? Que son del mismo tipo, que es agua. En el caso de las de diferente tipo, aquí tenemos que el oxígeno es azul, el hidrógeno es naranjo, el nitrógeno es de color morado y el carbono es de color verde. Ahí tenemos la combinación, ya es una molécula, ¿cierto? Es un compuesto en el cual decimos que un átomo de oxígeno más un átomo de nitrógeno nos da el elemento monóxido de nitrógeno. 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno nos da el agua. 2 átomos de oxígeno más un átomo de nitrógeno nos da el dióxido de nitrógeno. 2 átomos de oxígeno más un átomo de carbono nos da el dióxido de carbono. Entonces tenemos elementos arriba y compuestos químicos abajo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro, y Dalton en su teoría lo deja claro, ya que dice que un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el agua que ven aquí. La evaluación, niños, que yo les propongo para esta clase es la siguiente. El objetivo de la evaluación número 4 es describir los postulados de la teoría de daltoniana, ¿cierto?, en relación a la estructura atómica de la materia. La indicación es: revise la clase grabada, tome apuntes y complete los 3 ejercicios que se proponen en esta evaluación. Complete cada uno de los postulados que dijo Dalton en su teoría, dibuje a su elección un átomo que represente un elemento químico cualquiera de la tabla periódica y finalmente dibuje una molécula de un compuesto químico indicando qué elementos de cada tipo tiene, ¿cierto? Cómo es su composición. Jóvenes, una vez que ustedes terminen su evaluación, me la envían con su nombre y curso, nombre y apellido y curso, a mi WhatsApp para yo tener el registro de la evidencia entregada y poder calificar. En síntesis, lo que hemos visto durante esta cápsula es, primeramente, la teoría atómica de John Dalton, ¿cierto?, que dice que la materia, él define la materia como todo lo que hay en nuestro universo, y todo lo que hay está constituido, ¿cierto?, por partículas indivisibles e indestructibles que se llaman átomos. Dice que su teoría, ¿cierto?, en su teoría él explicita, ¿cierto?, lo que es, cómo está constituida la materia por átomos, ¿cierto?, y cómo es la diferencia entre lo que es un compuesto químico y un elemento químico, ¿cierto? La teoría de Dalton tiene 3 postulados. Uno dice que la materia está formada por átomos, ¿cierto?, que son, dijimos, partículas indivisibles e indestructibles, y todo está formado por átomos y no es perceptible por el ojo humano, sino que se necesitan de instrumentos avanzados para poder visualizar estos átomos que constituyen los objetos. Los átomos son indivisibles, indestructibles, ¿cierto? Dicen que los compuestos están, ¿cierto?, constituidos por átomos de un mismo tipo, siendo ellos
el carbón, ¿cierto? El cobre, el oro, etcétera, todos los que son parte de la tabla periódica, y los compuestos que son moléculas formadas por átomos de diferente tipo, de dos o más átomos, ¿cierto? Puede ser de dos tipos de átomos, de tres tipos de átomos, de cuatro tipos de átomos. Eso es independientemente de cada molécula, ¿cierto? El Dalton propone, ¿cierto? En su modelo que lo tenemos ahí, ¿cierto? Que es una pelota negra, ¿cierto? Que es el átomo, la molécula simple de un átomo, como parte fundamental de la materia. Eso significa que el modelo propuesto por Dalton es el átomo mismo, ¿cierto? En su misma especie y en su misma estructura, ¿cierto? El átomo está compuesto por partículas, ¿cierto? Que se llaman moléculas, que forman esta gran estructura que es lo que es un átomo, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia en lo que es los elementos, ¿cierto? Que son helio, ¿cierto? Que es una sustancia pura, tal como el oxígeno, y los compuestos que son moléculas que se componen de dos tipos o más de átomos. Por ejemplo, el agua, dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno. Jóvenes, espero que haya quedado claro lo que Dalton quiso demostrar en sus estudios en el año 1800 en relación a lo que es la constitución de la materia y en lo que se basa la actual ciencia moderna para estudiar todo lo que es los elementos que están en nuestro ecosistema, en nuestro universo, etcétera, todo lo que son todos los elementos que son parte de la materia. Cuídense mucho y cumplan con su evaluación. Nos estamos viendo muy pronto.